Es una bendición poder llegar hasta sus hogares con un saludo. Quiero que usted se tome este tiempo y espero que sea un deleite el escuchar el programa y que no sea algo aburrido, que usted diga, viene el hermano Moisés otra vez a repetir lo mismo. Déjeme decirle que el mensaje nunca va a cambiar. Nosotros como humanos tenemos la tendencia a convertirnos en personas muy religiosas, que creyendo que porque conocemos la palabra, porque nos congregamos, que asistimos a la iglesia todos los domingos, estamos bien, y muchas veces podemos estar en ese terreno de la religiosidad. Y vemos a la luz de la palabra que hubieron seguidores de Jesús que aún andando con él, después de él resucitado, no le reconocieron. Y si nosotros realmente no estamos en una constante búsqueda, no podemos caer en esa religiosidad. Aún los discípulos cometieron errores terribles después de que el Señor resucitó. No lo reconocían. No lo reconocían, dice la palabra. Entonces tuvo que venir la intervención de Jesucristo para abrirles el entendimiento y pudieran comprender las Escrituras. Entonces nosotros necesitamos, amados oyentes, que tomemos muy en cuenta esto. Si usted le está pareciendo ya muy aburrido los sermones del hermano Moisés en este programa, pues no vaya a caer en la religiosidad y se vaya a llegar al final de su carrera llevando una gran sorpresa. Así es que yo le recomiendo que tenga convicción de lo que está escuchando, de lo que usted cree en la palabra, pero busque una relación personal con Dios. Siéntase dichoso de ser comprado con la sangre de Jesucristo, pero necesita decirle al Señor que le dé experiencias personales. El Evangelio no se trata de las experiencias del hermano Moisés, se trata de sus propias experiencias para con el Señor. Si usted por medio de la fe reconoce a Jesús como su Salvador, usted necesita cada día pedir que el Señor se revele a su vida con un despeje de su entendimiento, que le abra el entendimiento para que usted pueda comprender la Escritura y no pueda estar solamente escuchando lo que otro predica, lo que otro dice, sino que cada uno de nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios para que no nos vaya a pasar a la hora de la hora, como les pasó a estos varones que no entendían lo que estaban viviendo y aún ya habían sido enseñados en la palabra, pero todavía su entendimiento estaba cerrado, porque lo dice aquí la palabra. Vamos a orar y vamos a entrar en detalle. Le voy a leer unos cuantos versículos de lo que le estoy hablando ya, para que usted pueda entender qué es lo que le quiero transmitir. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este privilegio que me das de poder transmitir tu palabra y poder bendecir a los oyentes. Te pido, buen Dios, que me des la gracia para poder transmitir el mensaje y que este mensaje lleve bendición a los oyentes. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Entonces estaba viendo el relato que dice la palabra que Jesús se apareció a los discípulos. Y escuche bien lo que dice la palabra, y le voy a leer en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 y verso 36. Dice que Jesús se le aparece a los discípulos y mientras ellos, dice, aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿De qué hablaban los discípulos? Pues hablaban de lo que había acontecido, del grande acontecimiento que había sido anunciado por Jesús mismo. Pues a Jesús, usted sabe que Él se entregó voluntariamente y sufrió la cruz y Él pudo experimentar la muerte. Entonces los discípulos estaban hablando de estas cosas y Jesús se le aparece a los discípulos. Entonces, espantados, dice, y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque
un espíritu, no tiene carne ni huesos, pero como veis que yo tengo. O sea que Él resucitó en carne y hueso. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé. Escuche bien lo que le estaba diciendo al comienzo. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, dice, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amados oyentes, ese es el mismo mensaje que su servidor le ha estado predicando todos estos años, que le he estado anunciando la salvación, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Es el que yo seguiré anunciando mientras este programa exista. Yo lo voy a seguir anunciando, el mensaje con denuedo. ¿Por qué? Porque a mí ya se me abrió el entendimiento, como a estos varones se les abrió el entendimiento, a pesar de que yo no he visto cara a cara al Señor como los discípulos, como ellos anduvieron con Él. Ellos pudieron palpar sus heridas, sus señas, aún después de resucitado. Ellos anduvieron con Él mucho tiempo, y cuando Él murió y resucitó, ellos no lo reconocieron. Y nosotros nos podemos pasar desapercibidos y podemos cometer el grave error de no darnos cuenta que el Señor es capaz de abrirnos el entendimiento para que podamos entender la Escritura y podamos vivir una relación personal por medio de la fe. Así es que yo le invito en esta hora a que usted le pida a Dios que le abra el entendimiento para que usted pueda entender el mensaje que se le está predicando. Si usted ya lo entiende, gloria a Dios. ¿Sabe por qué a mí se me ha revelado el Señor? Es por los cambios que he visto que se han hecho en mi vida, y esos son los cambios que me motivan a anunciar el Evangelio, porque sé que son cambios que por medio de la fe en el Señor Jesucristo he llegado a obtener, y quisiera que usted los obtuviera como yo los he obtenido, porque eso es lo precioso. ¿Sí? ¿De qué me sirve hablarle de un Dios que yo no conozco, de un Dios que no ha hecho nada en mi vida? Estaría en una tremenda religiosidad, como hay algunos que predican lo que dice la Biblia, pero nunca han experimentado lo que dice la Biblia en su vida. Y eso es necesario, que nosotros aprovechemos el tiempo y podamos anunciar la palabra. Entonces Él les hizo referencia en lo que dice la palabra. Jesús hizo referencia en lo que la palabra dice. Y esto es lo que me impacta del mensaje que Jesús les está diciendo. En Isaías 53:1, ahí dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, dice. Despreciado, dice el 3:53. 3 en adelante, hasta el 12, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esto los discípulos lo pudieron ver en carne propia, con sus propios ojos vieron que Él fue despreciado por los hombres.
experimentado en quebranto, dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo esto lo vieron los discípulos. Ellos pudieron ver que a Jesús lo maltrataron, lo despreciaron cuando hacía las sanidades, cuando hacía las liberaciones. Lo criticaban, le decían, demonio tenés. Ese era el trato que le daban a Jesús. Entonces, se necesita el entendimiento abierto para entender el Evangelio de Jesucristo, porque si nosotros no estamos experimentando un cambio de vida, definitivamente lo que estamos viviendo es una vida religiosa, una vida que al final lo va a dar una gran sorpresa, porque podemos llegar a ser descalificados. Entonces es necesario que el Evangelio lo empecemos a vivir de la manera que nuestro Señor Jesucristo lo anheló. Él lo anheló y lo anhela y lo seguirá anhelando, de que nosotros seamos investidos de ese poder como fueron investidos los discípulos del poder del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es que el entendimiento se nos va a abrir para que nosotros podamos entender las Escrituras y podamos ser personas fructíferas aquí en la tierra. Entonces, mas él herido fue, dice, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué regalo más grande el que hemos obtenido, que nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros éramos los que merecíamos la muerte. Íbamos a morir 2 veces. Pero en cambio, el que nace de nuevo en Cristo Jesús solo va a morir una sola vez, porque después lo que va a haber es un resucitar para vida eterna. Pero el que no recibe a Jesús como su Salvador va a morir 2 veces. Qué precioso es esto, entender que el entendimiento se le pueda abrir a usted para que reconozca que usted solo va a morir una vez, pero tiene que nacer 2 veces. Para que usted pueda nacer, para que pueda morir una sola vez, tiene que nacer 2 veces. Pero si usted nace una vez y no nace la segunda vez, usted va a morir 2 veces. Y yo le invito hoy a que considere cómo está viviendo el Evangelio. Así es que, si Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de Él, o el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Qué sufrimiento el que llevó nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que en el momento cuando ya estaba para vivir ese trago amargo de la muerte, Él pudo decir: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué dolor más terrible es el que Jesús vivió. Si nosotros no se nos abre el entendimiento para poder comprender esta gran crisis en la que nuestro Señor Jesucristo vivió por amor a nosotros, nosotros no vamos a darle valor al Evangelio y vamos a vivir una vida completamente religiosa. Entonces es importante que nosotros entendamos que dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida
en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué mensaje! Este mensaje había sido escuchado ya por sus seguidores, por los discípulos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de que el Señor llevó las enfermedades, de que por su llaga fuimos nosotros curados, de que cuando Él estaba angustiado, Él pidió a sus discípulos que lo apoyaran a orar por Él para que Él pudiera pasar ese trago amargo, ese paso de obediencia por amor a la raza humana? ¿Cuánto lo hemos escuchado? Y muchas veces como que se nos olvida, así como se les olvidó a sus seguidores en ese momento, que cuando Él se presentó resucitado, no lo reconocieron. Qué lamentable sería que nosotros nos llevemos la gran sorpresa de que cuando el Señor resucite, nosotros nos podemos llevar la gran sorpresa. O cuando se nos presente, porque a nosotros ya se nos va a presentar, ¿verdad? Como el que viene al rescate, como alguien que viene a llevarnos de este sufrimiento, porque aquí en la tierra, ¿quién no está sufriendo hoy si hay tanta maldad? Cuánta carestía, cuánta sequía, cuánta maldad hay hoy en la tierra. El Señor va a venir a rescatarnos ya, pronto puede venir, o puede hacer que nosotros nos adelantemos y nos vayamos. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente se está yendo a la eternidad? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder vivir este evangelio glorioso? Yo quiero en esta preciosa hora invitar a todos aquellos que realmente no han comprendido las Escrituras y podamos entender que el Señor Jesucristo es grande en misericordia y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesario es, amados oyentes, que hoy más que nunca entendamos que el evangelio no es religión, es un cambio en la vida. Necesitamos experimentar un cambio en la vida. Hay mucha gente que religiosamente está viviendo el evangelio. Hay mucha gente que religiosamente está viviendo el evangelio. Y yo le pido por favor, que le pida al Señor con todo su corazón, que le abra el entendimiento para poder comprender la Escritura, porque tanto anuncio que hay aquí en este libro, cuánto sacrificio para hacer las cosas de una mejor manera. ¿Cuánto nos preocupamos para los anuncios, darlos con un buen protocolo, de una manera que se vea bien? Pero muchas veces ignorando la Escritura, muchas veces ignorando los escritos, acá como les tocó a estos discípulos, ignorando las Escrituras. Es necesario que hoy entendamos más que nunca que el Señor llevó las enfermedades y que por su llaga fuimos nosotros curados, pero necesitamos pedir la intervención divina, que el Espíritu Santo nos invada con el poder y podamos de esa manera entender que el evangelio ya no podemos seguir acomodados, viviendo como perros y gatos entre las familias, peleando unos con otros, hermanos en Cristo peleando unos con otros. Porque la hermana canta bonito, ya la otra hermana no se siente bien. Porque el hermano predica mejor que el otro, ya no se sienten bien. Y cuánta contienda, cuánta división. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Cristo es que sintamos amor, aún por aquellos que nos hacen daño, aún por aquellos que nos maltratan. Yo te doy gracias, Padre, porque me das el privilegio de anunciar el evangelio de esta manera y poder anunciar, papito, con denuedo. Yo no quiero ser un hombre religioso. Yo quiero
de una manera especial anunciar la palabra. Papito, me estoy consumiendo el tiempo. El tiempo se me está yendo, papito, y yo necesito, papá, ir y anunciar el evangelio de poder, el evangelio a las naciones. Siento que me estoy consumiendo, papito, y yo no puedo seguir este evangelio así. Yo necesito seguir anunciando el evangelio de Cristo. Yo necesito, papá, en el nombre de Jesús. Mi tiempo se está yendo aquí en la tierra, papito, y yo necesito echar a andar el evangelio de Cristo. Yo necesito, Padre, en el nombre de Jesús, seguir anunciando el mensaje de salvación a las naciones, pero con demostración de poder, que se puedan ver las sanidades, que se puedan ver las conversiones. Ese es el evangelio que yo anhelo predicar siempre. Y tú lo sabes, papito, que cuando veo y experimento las sanidades que tú haces, es para glorificar tu santo nombre. Nunca he robado la gloria, la honra, porque tú no compartes tu gloria con nadie. La honra y la gloria te pertenecen a ti. Por eso yo hago un llamado en esta hora a toda persona que todavía tenía el entendimiento entenebrecido y su mente no estaba despejada para poder comprender el mensaje del evangelio, que el mensaje del evangelio es para cambio de vida, para arrepentimiento y perdón de pecados. Ese es el evangelio que su servidor predica. El mensaje de salvación es necesario predicarlo, pero con demostración de poder, como su servidor en estos años lo ha hecho, porque se lo he demostrado, porque el poder de Dios está cambiando mi vida cada día. Y si tengo esa pasión de anunciar el evangelio de esta manera, es porque he visto que Dios ha sido bueno, es porque he visto que Dios ha sido fiel y que Él me ha cambiado y me va cambiando cada día más para ser una mejor persona. Yo no quisiera predicar religiosamente sin experimentar cambios en mi vida. Cuando yo siento malestares de salud, le digo: Padre, en el nombre de Jesús, yo reprendo esta enfermedad y le echo fuera en el nombre de Jesús. Y cuando alguien viene y me dice: ¿tiene una pastilla para el dolor de cabeza? Le digo: no tengo pastilla, tengo el poder del Espíritu Santo para poder decirle ese dolor de cabeza en el nombre de Jesús, fuera. Y le pongo la mano en la frente al hermano y ese dolor se va. Cuando mi esposa me llama y me dice: mire que estoy bastante mal, oramos de inmediato, le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos esa enfermedad, le echamos fuera. Y si la enfermedad no se va, entonces le digo: alístese, váyase para el médico, visite al médico. Tampoco puedo convertirme en ese hombre religioso que si la enfermedad no se va, que voy a estar diciendo: no, el Señor me va a sanar, el Señor me va a sanar. No seamos tercos. Si el Señor nos sana, es porque Dios quiere bendecir al médico, porque el médico estudió sus años. ¿Para qué? Para vivir siendo de bendición, ayudándonos a combatir enfermedades, porque hay enfermedades que usted se toma una pastillita, se toma un té y se va. Pero hay gente que es tan testaruda que no entiende que Dios en su misericordia nos dejó ejemplo. El Señor dejó ejemplo. ¿Por qué no le dijo a aquel ciego de un solo: abre tus ojos y mira? O reprendo esa enfermedad o esa ceguera. ¿Sabe qué hizo Jesús? Hizo lodo, escupió en tierra, hizo lodo y le puso en los ojos y le dijo: vete y lávate. Eso indica que muchas veces vamos a tener que hacer uso de los medicamentos para una sanidad. Pero ¿sabe qué? Yo siempre he dicho: las enfermedades de las cuales habla Isaías, que el Señor llevó en la cruz del Calvario, son enfermedades a consecuencias del pecado. Esas son las que llevó el Señor en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe? Si nos dicen: no coma esa comida porque se va a enfermar, le va a hacer daño, usted viene y se la come y se la traga, usted se va a enfermar y después está diciéndole: Señor, sáname, sáname. Donde ya se le dijo que esa alimentación en desorden le va a traer consecuencias. Entonces, y dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces es necesario que se nos abra el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. ¿Cuánto tiempo estamos recibiendo sermones tras sermones, prédica tras prédica, mensaje tras mensaje? Y nunca nos hemos puesto a meditar que realmente necesitamos la intervención divina para poder entender las Escrituras y ser creyentes bendecidos, creyentes fructíferos, que podamos disfrutar el Evangelio. Yo quiero hacerle un reto hoy a usted. Si usted se ha descuidado viviendo religiosamente y usted vive una doble vida, diciendo que es creyente, que es cristiano, pero usted tiene una lengua mentirosa, una lengua que no la puede controlar, y sabe,
En Santiago habla de la lengua, que es un miembro tan pequeño pero difícil de controlar. Pero si se nos abre el entendimiento a través de la palabra y podamos entender, comprender la Escritura, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué es comprender las Escrituras? Es que podamos entender que con la intervención del Espíritu Santo podemos combatir esa conducta de ser mentiroso, de ser chismoso. La lengua sí se puede controlar. ¿Cómo? Con la intervención del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo podemos ser personas de tener una lengua para bendecir y no para maldecir. Así es que yo le hago una invitación hoy. Y perdóneme que le estoy predicando de esta manera, porque me siento compungido en darme cuenta que hay mucha gente religiosa viviendo una doble vida, y es tiempo que combatamos eso. Y si usted me tiene que corregir cuando me vea una deficiencia espiritual, le voy a agradecer, porque déjeme decirle que estoy en ese proceso de ser una mejor persona. Pero mientras estoy en este proceso, estoy hablando con denuedo el Evangelio, porque Dios transforma la vida del hombre. Dios es capaz de hacerlos nuevas criaturas y venir a ser personas de bendición aquí en la tierra y vivir esa vida que Jesús dijo. Para que tengan vida en abundancia, se necesita tener la mente abierta, el entendimiento abierto para poder comprender la Escritura y poder darnos cuenta que si se le dijo que planes de bien tengo para ustedes y no de mal, es para aquellos que sean obedientes a la palabra de Dios. Si hoy en esta hora hay personas que quieran recibir a Jesucristo, yo les invito hoy a que entreguen su vida. No se van a arrepentir, porque al final de la carrera usted se va a dar cuenta que si usted termina creyendo en Jesucristo, convirtiéndose de su mal camino, usted va a disfrutar el Evangelio aún aquí en vida, va a poder ser de bendición. Y no se preocupe que aunque lo vean mal, aunque lo critiquen, lo que manifiesta que somos hijos de Dios es que ya no sentimos rencor por esas personas, ya no sentimos odio, ya no sentimos deseos de hablar mal de ellos. Lo único que sentimos es deseo de decirles: Padre, perdónales, porque no conocen que yo soy tu hijo y que yo no tengo rencor contra ellos, que yo lo único que pido es que tengan misericordia para que te conozcan como yo te conozco. Ese es el mensaje que yo vivo, que predico, porque ese es el que me ha dado un cambio, un rumbo nuevo a mi vida, y no me voy a cansar de anunciar esta verdad mientras viva en la tierra y esté el Señor guardándome para dar un buen testimonio y ser aprobado para predicar. Lo voy a predicar con denuedo y esa será mi pasión. Ahora, si caigo en pecado, lamentablemente se cerrará esta boca, cosa que anhelo con todo mi corazón, que eso Dios no lo vaya a permitir, porque sabe que cuesta levantarse de una caída. Mas sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que todo aquel que se equivoca y se humilla y pide perdón, se aparta del pecado, Dios tiene misericordia y lo vuelve a levantar otra vez. Pero este no es el caso que yo deseo para mi vida. Yo deseo ser un mensajero, terminar con gozo mi carrera, poder ver familias bendecidas, poder darme cuenta que este programa por estos años fue de bendición para muchos de aquellos que lo tomaron en cuenta, porque realmente esto viene de Dios. Esto no es una pasión así por así, es por la pasión que tengo de que otros disfruten la riqueza espiritual que Dios a mí me ha dado. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad. No se olvide que lo único que se necesita para recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador es reconocer que somos pecadores y que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario. Y si nosotros aceptamos esa verdad, confesándola con nuestra boca, yo le aseguro que usted viene a experimentar ese cambio de vida del que yo le estoy predicando todo este tiempo. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima oportunidad.